Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar La Ley de Protección de Datos y su impacto en el sector de seguros en Ecuador. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas y agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo y seré su moderadora en este evento. Con el fin de la calidad de este encuentro, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas. Si desean hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado. Una vez finalizado, lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEC Ecuador. Al final de la exposición, tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. Queremos agradecer de forma muy especial a Newbox, una firma pionera en asesoría legal especializada en tecnología y negocios digitales e innovación legal en Perú, que hace poco extendió sus fronteras de Ecuador. Muchas gracias a ustedes por brindarnos su contingente para la realización de este evento. En esta oportunidad tenemos el honor y el gusto de contar con la presencia de Diego Álvarez Mejía, Country Manager de Newbox para Ecuador. Diego es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuenta con una maestría en Derecho de Comunicaciones, Protección de Datos Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid. Es socio fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Es también miembro fundador de la Alianza Latinoamericana de Innovación Legal. Diego cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en estudios jurídicos internacionales, es conferencista internacional en foros académicos y empresariales con ponencias sobre derecho, tecnología, innovación y protección de datos, y además es profesor de innovación legal y Legal Tech en la Universidad Internacional del Ecuador. Esta tarde conoceremos las nociones básicas del cambio de paradigma cultural que implica la adopción de una ley de protección de datos, conceptos básicos generales y entenderemos su impacto en el sector de seguros de nuestro país. Diego, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos este tiempo. Bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias a FEDESEC por la invitación, por generar este espacio de discusión muy importante. Estamos en el momento adecuado para empezar a adentrarnos en este nuevo cambio cultural que va a implicar la adopción de un sistema de protección de datos de nuestro país. Vamos a cambiar nuestro rol como ciudadanos, como empresarios, como clientes, como consumidores, como suscriptores de pólizas de seguros. Entonces, realmente nos estamos enfrentando definitivamente a un gran cambio de paradigma en la forma en la que se hacen los negocios y cómo se relacionan las personas en general en el Ecuador. Unos breves minutos les comentaré un poco sobre mí, sobre Newbox. Mucho gusto con todos, muchas gracias nuevamente, Carla, por la presentación. Yo soy Diego Álvarez, soy el Country Manager de Newbox. ¿Y qué es lo que hago? ¿Cuál es mi rol, digamos, como profesional? Más allá de ser abogado, yo doy soluciones a las problemáticas jurídicas del mundo digital, y también ayudo a los actores del ecosistema de prestación de servicios legales, es decir, a otros abogados, a encontrar soluciones originales, innovadoras y creativas a sus necesidades. Siempre me gusta hablar de Newbox empezando en el por qué hacemos las cosas antes del qué hacemos, ¿sí? Y ahí nosotros nos diferenciamos probablemente de la gran mayoría de firmas de abogados de la región al ser una empresa con un fuerte sentido de propósito. Nosotros el día a día trabajamos por construir una sociedad más digital inclusiva. Creemos en el impacto que genera la innovación y la tecnología y por eso constantemente con nuestras actividades, con nuestra cultura, con los clientes con los que nos relacionamos, ayudamos a construir una sociedad más digital. Y bueno, ¿quiénes somos? Somos una firma legal de asesoría enfocada en temas tecnológicos, en negocios digitales. Tenemos una línea de asuntos públicos y regulatorios y también una área de consultoría de innovación legal. Estamos con operaciones en Ecuador y Perú.
Muy brevemente, para contarles nuestros servicios, tenemos pues nuestra asesoría legal tradicional llamada PTC, donde nos enfocamos principalmente y como punta de lanza de nuestras actividades a la protección de datos y a la ciberseguridad. Tenemos también una práctica enfocada en competencia, propiedad intelectual y derecho del consumidor, siempre defendiendo los intereses empresariales, no los del consumidor como tal. Y una línea muy interesante de servicios donde apoyamos con todas las problemáticas jurídicas derivadas de los procesos de transformación digital de las empresas. Es decir, una empresa empieza un proceso de digitalización de archivos, de adopción de firmas electrónicas, de ventas online. Eso genera pues problemáticas jurídicas, nosotros estamos para apoyarlos en eso. Como les comentaba, también tenemos una línea de asuntos públicos y regulatorios, donde ese expertise técnico, tecnológico, nos permite acercar esos dos mundos. Nos convertimos en un puente para obtener políticas y regulaciones en nuestro país muchísimo más adecuadas. Y por último, nuestra línea de consultoría de innovación legal y legal tech, donde nosotros estamos apoyando a los departamentos legales de las principales empresas de la región a transformarse digitalmente. Apoyamos a los departamentos legales a volverse de un área de soporte a un área estratégica dentro de la organización. Probablemente nuestra mejor carta de presentación es quienes confían en nosotros. Hoy por hoy en Newbox confían las principales empresas de tecnología de la lista Fortune 500, los principales actores Big Tech del mundo, empresas líderes en diversos sectores tales como financiero, salud, retail, seguros, entre otros, y startups tecnológicas nacidas de nuestros países, pero con un alto impacto y con una gran proyección de crecimiento. Digamos, si bien nosotros culturalmente somos más parecidos a una startup tecnológica que a una firma de abogados, somos reconocidos internacionalmente por los principales rankings de abogados del mundo. Chambers and Partners, la consultora inglesa, nos ubica como número 2 en temas de telecomunicaciones, medios y tecnología. Y la consultora francesa Leaders League nos ubica como líderes indiscutibles en protección de datos y ciberseguridad y altamente recomendados para el ecosistema fintech, la asesoría a startups y el mundo de las telecomunicaciones. Pero bueno, para no cansarles mucho con Newbox, vamos a empezar ahora sí con lo que nos trae esta tarde a conversar. Estamos en una nueva época, definitivamente el mundo cambió y el mundo cambió no solamente gracias a los procesos acelerados de transformación digital derivados de la pandemia del COVID-19. El mundo ha venido cambiando la última década. ¿Y qué tanto ha cambiado el mundo? Estamos ante una realidad donde la información y los datos personales son ahora el recurso más valioso de la economía del mundo. El petróleo y los recursos no renovables energéticos quedaron en un segundo lugar. Ahora la información y los datos personales de las personas es lo que está moviendo las grandes economías del mundo. Y solamente es cuestión de ponerse a pensar el crecimiento dentro de los escalones de las compañías que más facturan en el mundo, de quiénes están ahora y quiénes estaban antes. Claro, hace 15, 20 años veíamos en el top 10 empresas de minería, empresas petroleras, empresas de energía, por ahí una de tecnología, pero ese tema cambió. Hoy por hoy, las principales empresas, las más importantes, las que más facturan en el mundo, son empresas dedicadas a la tecnología y al procesamiento de información, porque aquí es donde comienzo a preguntarles a ustedes. Muchas de estas compañías se encuentran, digamos, presentes, descargadas en sus teléfonos personales, y desde el momento en el que se levantan, las comienzan a utilizar. ¿Y cuántos de ustedes están pagando por los servicios de redes sociales de Facebook o de Instagram o incluso servicios de comunicación como WhatsApp? ¿Cuántos de ustedes están pagando por servicios de correo electrónico como Gmail, como Hotmail? ¿Cuántos de ustedes están pagando por servicios audiovisuales como
YouTube o otros. Y la verdad es que nosotros sí estamos pagando por esos servicios. Difícilmente podemos creer que en el momento de la humanidad algo pueda ser gratis, algún servicio pueda ser gratis. Y realmente la forma en la que nosotros como individuos estamos pagando por esos servicios es con nuestra información personal. Si algo en el mundo digital no tiene costo, es porque el costo lo estás poniendo tú con tu información personal. Pero ¿qué tan importante es el tema de la protección de datos hoy por hoy en nuestra vida? Pues absolutamente cotidiano, absolutamente presente desde el momento en el que nosotros nos levantamos. A las 6:15 de la mañana suena la alarma del teléfono y lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro smartphone y vamos a revisar las noticias, vamos a revisar el Twitter, vamos a comenzar a poner likes a las publicaciones de Instagram, vamos a empezar a compartir contenido. Y desde ese tipo de actividades nosotros ya estamos generando información personal en las redes sociales. Un like, unos segundos viendo un video sin necesariamente ponerle like, está generando un patrón de comportamiento dentro de las redes sociales, lo que está un poco alimentando ese perfil que se están construyendo, digamos, diferentes compañías acerca de nosotros. Esto es bueno y malo, ya vamos a ver por qué. Pasan un poquito los minutos, nos arreglamos y estamos con estas medidas COVID súper complicadas para sacar los carros con restricción vehicular. Entonces solicitamos por medio de una app un carro que venga a retirarnos para llevarnos al trabajo si es que ya estamos reactivados en ese sentido. Y esa app, más allá de darnos un servicio de transporte de nuestra casa al trabajo, esa app está constantemente levantando información sobre el comportamiento de movilización, no solamente nuestro, sino de la ciudad. Esas apps están determinando de qué barrios se piden más carros, a qué horas, dónde se concentra la mayor cantidad de tráficos a raíz de las peticiones de movilidad dentro de la ciudad, con qué frecuencia nosotros como usuarios pedimos ese tipo de vehículos, justamente para generar nuevos productos y servicios, como vamos a ver. Entonces vemos que en nuestro teléfono celular entra un número desconocido, contestamos pensando que puede ser un potencial cliente y nos empiezan a ofrecer el tour, la noche en un hotel en la playa, la cena en un hotel en la ciudad, la nueva tarjeta de crédito, la nueva tarjeta de beneficios. Y pues ese tipo de empresas por lo bajo conocen su número de teléfono y su nombre, pero ¿qué otro tipo de información pueden tener a su disposición? Pues ya vamos a ver. Más adelante utilizamos una base de datos para poder pagar los sueldos de los empleados de nuestra empresa. Utilizamos justamente un sistema con el banco que ata esa base de recursos humanos con los pagos de nómina. Seguimos utilizando datos personales. Y nuestra misma empresa está en un proceso de negociación, por ejemplo, para trasladar toda la información de sus empleados a un retail de farmacias, por ejemplo, para que podamos obtener una tarjeta de beneficios. Entonces, ya no solamente mi empresa tiene mi información personal como empleado, sino tiene este colaborador que les da el servicio de la tarjeta de beneficios. Más tarde nos pasa algo que es muy ecuatoriano y vamos a visitar a un cliente en un edificio o en una urbanización privada. Y lo primero que nos pide el señor guardia para poder ingresar es nuestra cédula de identidad. Y a ese señor guardia y a ese counter de ese edificio, en una bitácora probablemente de un cuaderno A4 a líneas, empezamos a registrar información personal nuestra, no solamente nuestro nombre, no solamente nuestra cédula de identidad, no solamente nuestra firma, también estamos determinando ahí la hora en la que estamos llegando, la hora en la que estamos saliendo, a quién estamos visitando, y si eso no fuera poco, el señor guardia o el señor conserje se queda con una tarjeta de identificación que solamente como para hacerles de acuerdo, tiene sus nombres, su profesión, el nombre de su pareja
el nombre de sus padres y a veces su domicilio. Pasan las horas, terminamos de visitar al cliente, vamos al supermercado y lo primero que nos preguntan en la caja antes de cualquier cosa, antes nos preguntaban o en algún momento se llegó a preguntar si se pagaba con efectivo o con tarjeta. Pero ahora la primera pregunta que nos hacen en la caja es su número de cédula, por favor. Y nuevamente estamos confirmando y entregando un dato personal para una empresa que utilizará ese número de cédula para varios fines, para fines de facturación, que legalmente pues están obligados a hacerlos, pero también para fines de marketing y para fines de fidelización como tal con su marca. Terminamos de hacer las compras en Supermaxi, quedamos, o perdón, cualquier servicio de supermercado que hay en el Ecuador, y tenemos una cena con amigos. Llegamos a la cena con amigos, hoy por hoy estamos en una situación de pandemia, no nos pasan los menús, sino que hay un código QR en la mitad de la mesa donde tenemos que escanear el menú. Pero para escanear el menú, en algún restaurante nos dicen, si quiere acceder a conocer el menú, por favor, ayúdenos ingresando su correo electrónico. Nuevamente estamos entregando información. Así, en un día absolutamente cotidiano de cualquiera de nosotros, hemos entregado al menos información personal a 10 o 8 entidades, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué tan relevante es tener un ecosistema de protección de qué se está haciendo con esa información, de quién la está recibiendo, de cómo se está procesando, de cómo se está valorizando? Pues era muy adecuado, era muy adecuado. Y aquí probablemente es donde quiero que ustedes entiendan la real importancia de esa información en nuestras vidas. La información que nosotros generamos de nosotros mismos, los datos personales que nosotros generamos de nosotros mismos, altura, color de ojos, nombre, gustos musicales, orientación política, orientación sexual, afinidad en términos de tendencias de redes sociales, hábitos de consumo audiovisual en Netflix, en YouTube, en Spotify, nuestra propia información que está contenida en bases de registro de datos públicos. Todo eso configura una extensión de nuestra personalidad. Es decir, si es que a nosotros no nos conocieran, pero una persona o una entidad estaría en capacidad de agrupar toda esta información que les digo. ¿Quién soy yo? Una foto mía. ¿Cuánto mido? ¿Dónde estudié? ¿Dónde trabajo? ¿Qué carro tengo? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis orientaciones políticas? ¿Cuáles son mis orientaciones sexuales? ¿Cuáles son mis gustos musicales? ¿En qué parte de la ciudad vivo? ¿En qué colegios estudian mis hijos? Todo ese conjunto de información, más allá de ser una base de datos, permite construir un perfil, permite hacer una réplica virtual de quién soy yo. Y en función de tener esa réplica mía virtual, pueden empezar o a darme cosas buenas o a darme cosas malas. Entonces, es por eso, es muy importante que el gran conjunto de información personal crea una suerte de nuevo yo ante las entidades que están procesando esta información. Y eso puede ser muy positivo o puede ser muy negativo, como vamos a ver. ¿Por dónde viene el tema de protección de datos? ¿Desde qué momento histórico la humanidad dijo es necesario ponerle una lupa a el cómo se administran las bases de datos? Y al igual que otros derechos y otras circunstancias históricas, se produjo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Porque si es que no lo habían visto desde esta perspectiva, en la Segunda Guerra Mundial, un grupo político tuvo acceso a una base de datos que contenía nombres, que contenía direcciones y que contenía religiones. Y con ese mal uso de esa base de datos, se cometieron de las peores atrocidades que se han cometido en la historia de la humanidad. Entonces, en algún punto de análisis se dijo, sí, fueron muchos los factores que, digamos, determinaron las cosas horribles que pasaron en torno a la Segunda Guerra Mundial y en torno a estos gobiernos totalitarios. Pero entre esas fue que nadie paraba bola al cómo se utilizaban las bases de datos y a lo importante que es tener bases de datos seguras y a lo peligroso que puede ser que esas bases de datos con información sensible lleguen a manos equivocadas. Entonces,
¿Qué pasa en el contexto de Europa? Europa es un país, por ejemplo, digamos, en países de los más afectados de esta situación, por ejemplo, Alemania. Alemania no concibe la generación de un documento nacional de identificación. Ellos como básico y como, o sea, máximo, tienen un pasaporte, que es un documento que les permite salir del país. Tienen tal vez un documento, un certificado para conducir, donde sí contiene información personal, pero hablar de que el propio Estado está en una capacidad de centralizar la información de los ciudadanos y atarlos con quiénes son los padres, y atarlos con sus profesiones, y atarlos, para ellos es lo más prohibido posible, porque pues ya saben qué es lo que puede pasar si eso se malutiliza. Esto ha dado justamente a el desarrollo de dos modelos regulatorios mundiales que van marcando la tendencia acerca de esto, de por qué nos tiene que preocupar qué se hace o qué no se hace con esta información. Por un lado, el modelo europeo que les estaba comentando, un modelo muy formal, un modelo muy respetuoso justamente de la información personal de los ciudadanos, muy preventivo, porque pues ya sabe las cosas malas que se pueden ocurrir. Ya vamos a ver un poco más adelante en qué derivó eso. Y finalmente un modelo, digamos, europeo que lo que nos hace entender desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva propiamente filosófica de qué es la información personal, nos hace entender que los datos personales son una extensión de nuestra personalidad. Es decir, entregar datos personales a alguien es como entregar parte de nosotros. Cosa que cambia radicalmente desde la perspectiva, digamos, de concepción regulatoria de los Estados Unidos. Los Estados Unidos conciben a la información personal de cada uno de nosotros como un bien, ¿sí? Es como un bien de nuestra propiedad. ¿Y qué se puede hacer con los bienes de nuestra propiedad? Se pueden regalar, se pueden vender, se pueden ceder, se pueden compartir. Entonces, muchos de los modelos de negocio que se van desarrollando justamente en las últimas décadas a través de, digamos, Estados Unidos, son justamente modelos de negocios que nacen de esa apertura, de esa un poco flexibilidad, de como la información personal nosotros la entendemos como un bien, entonces que se venda y que se transfiera y que se transmita como si fuera un bien. No nos gusta estar tan pensando que es una parte de la personalidad de la persona. Y por eso muchos de los modelos actuales, digamos, poderosos a nivel mundial en torno al manejo de la información, provienen de Estados Unidos, porque hubo mucha flexibilidad para el desarrollo de ese tipo de modelos de negocio. Pero hubo un punto de quiebre en toda esta tendencia mundial. Hacia el 2018 entró en vigencia el 25 de mayo del 2018 el llamado Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Una norma que, creada desde la Unión Europea, se convirtió en una normativa de obligatorio cumplimiento para todos los países, independientemente de que pues cada país tiene su autonomía regulatoria, autonomía normativa, pues el reglamento fue una de estas normas europeas que les entran a aplicar directamente a todos, directo, o sea, supranacionalmente. Y justamente el Reglamento de Protección de Datos Europeo empezó a determinar una nueva etapa en todo lo que tiene que ver con protección de datos. ¿Por qué se da tanto desarrollo al respecto de esto? Porque justamente los legisladores, los reguladores de la Unión Europea empezaron a cuestionarse lo mismo que cualquiera de nosotros se podría cuestionar. Acaba de salir la última lista, digamos, de las empresas más con mayor facturación del mundo. Y esta empresa es la empresa que yo utilizo para buscar información todos los días. Es un buscador. Yo realmente no estoy pagando ni $1 por el servicio de búsqueda de información y es una herramienta pero fantástica. Lo utilizo todos los días y mis hijos la utilizan y todos de mi familia utilizamos la herramienta de búsqueda online. ¿Y por qué está en el cuarto lugar de las compañías con mayor cantidad de facturación? ¿De dónde está viniendo la plata si ninguno de nosotros como usuarios le estamos pagando? Y es porque estaban procesando la información de cada uno de nosotros para entregárselas a otras personas o a otras entidades para muchos fines, ¿no? Buenos
y unos no tan buenos. Entonces, se crea esta alerta en Europa y en Europa comienzan a decir, bueno, no, tenemos que analizar, tenemos que profundizar qué se está haciendo con esta información. El mundo cada vez más se está volcando hacia lo digital y en lo digital es mucho más fácil captar información, almacenar información, procesarla, entregarla, traspasarla. ¿Qué está pasando con estos nuevos modelos de negocio basados en información? Entonces comienza a poner unas pautas, comienza a poner unos estándares, comienza a determinar unos principios, pero sobre todo comienza a determinar unas multas para aquellas empresas que no estén cumpliendo con esa ética, con ese, digamos, cumplimiento legal acerca del manejo de la información. Eso fue, digamos, el gran boom en Europa que comenzó a avalanchar todo lo que hoy por hoy estamos viviendo en Latinoamérica. Hasta el 26 de mayo del 2021, ¿qué estaba ocurriendo? Ecuador era uno de los únicos países de Latinoamérica, junto con Bolivia y Venezuela, que no contábamos con una ley desarrollada de protección de datos. Eso un poco creo que les debe dar la pauta de lo atrasados que estábamos en términos de región y lo importante que este tipo de temáticas estaba tomando lugar, digamos, en los diferentes países. Tenemos países como Uruguay, por ejemplo, que tiene una ley de protección de datos desde el año 2008. Tenemos una ley de protección de datos de Argentina desde el año 2000. Es decir, regionalmente estábamos muy atrasados a generar esta como concepción de entendimiento profundo de lo que implica la protección de datos en nuestra sociedad. ¿Qué tan relevante está el tema de las multas hoy por hoy a nivel europeo? Pues en Europa se están imponiendo de las más altas multas en la historia de compliance del mundo en temas de protección de datos. Tenemos potenciales multas a Amazon por 425 millones de dólares por violaciones al tema de privacidad, 159 millones de euros solamente en el año 2020, 6 millones de dólares, 20 millones de dólares a aseguradoras, a aerolíneas, a bancos, porque esto es muy importante que ustedes un poco les quede claro para la tarde de hoy, y es que esto no solamente es para el mundo digital, esto no son para las redes sociales o para las grandes empresas de tecnología. El tema de protección de datos afecta a toda industria, a todo nivel, desde la más pyme, que justamente recolecta datos de sus primeros clientes y los tiene grabados en un Excel en su computadora, hasta pues las grandes compañías de tecnología. Aerolíneas, hoteles, restaurantes, constructoras, clínicas, todo negocio que se les pueda ocurrir está hoy por hoy involucrado en alguna medida con el procesamiento de datos personales. Un segundito. Y bueno, todo este contexto de estos últimos años, de estas décadas, dan por fin al lugar a la creación y a la publicación de nuestra primera ley orgánica de protección de datos. Por un día coincidimos y cumplimos años con el reglamento europeo, que hubiera sido muy interesante. Hubiera salido el 25 de mayo del 2021 y teníamos misma fecha de cumpleaños que el reglamento europeo. Pero finalmente tenemos una ley orgánica, es decir, que desarrolla de derechos constitucionales. Y algunos puntos relevantes solamente para mencionarlos. Tenemos un periodo de adecuación de 24 meses. La ley habla de 2 años. Esos son 24 meses que en una semana serán 23. Así que, pues, el tiempo está corriendo en contra. Esta nueva ley lo que está haciendo es generándonos un nuevo sistema de relaciones jurídicas, un nuevo sistema donde nos vamos a interactuar como nuevos actores dentro de esto. Hoy por hoy, todos nosotros como ciudadanos nos estamos volviendo, además de ciudadanos, nos estamos volviendo titulares de la información personal nuestra. Somos los titulares de nuestra información. Y así como van a aparecer titulares, que somos todos nosotros, van a aparecer responsables de captar esa información. Toda organización público-privada, con fines o sin fines de lucro,
a ojos de esta nueva ley, se convierte en un responsable de la información, porque ellos son a la final los que nos van a captar esa información. Pero luego también habrá un encargado de protección de datos, que será esa segunda empresa o ese tercero a la que esa empresa principal que captó los datos personales para mí, luego se la va a pasar a manera de encargo a una otra para justamente la obtención de un servicio o de un producto. ¿Sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, de que una aseguradora tiene externalizado el servicio de seguridad privada, por ejemplo. Entonces, esa empresa de seguridad privada que de alguna forma tendrá que llevar a cabo información personal de los trabajadores o de las personas que ingresan al edificio, se está convirtiendo en un encargado de ese responsable de la información inicial. Vamos a ver más ejemplos más adelante. Esto definitivamente genera un cambio de paradigma cultural, porque, digamos, desde la óptica del ciudadano, cada vez más estaremos empoderados y en la necesidad de conocer que toda empresa, ya sea que produzcas esponjas o ya sea que me des servicios de seguros, cumplas con respetar mi información y el cómo se está manejando esta. Pero eso también desde la perspectiva empresarial genera un cambio importantísimo, porque las propias empresas deberán adecuarse culturalmente a darle la importancia que se merece esa información personal dentro de sus organizaciones. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero por medio de medidas legales, de medidas técnicas, de medidas organizativas, de medidas tecnológicas. Esta nueva ley va a tener nuevos principios, nuevos derechos, nuevas obligaciones para todos estos actores. Tenemos una nueva autoridad de protección de datos, vamos a entrar en unos minutos más en detalle, y vamos a entrar en un sistema donde lastimosamente vamos a tener un régimen sancionatorio que prevé importantes multas para las organizaciones privadas y públicas que no cumplan con estos nuevos estándares que vamos a ir a revisar dentro de la ley. Simplemente para decir de dónde vino la ley, nuestra ley de protección de datos viene justamente de un derecho autónomo reconocido desde la Constitución del 2008, el derecho a la protección de datos personales, determinado en el artículo 66-19 de la Constitución, donde justamente se determinaron unos lineamientos muy básicos, muy generales, unos principios acerca de qué es esto de proteger la información de las personas. Y se ubicó justamente a uno de los principales conceptos del entorno de la protección de datos, que es el consentimiento. Se pone al consentimiento desde nuestro artículo constitucional como el pilar fundamental para que este nuevo paradigma funcione. El consentimiento del titular, es decir, yo positivamente, de manera informada, de manera precisa, de manera transparente, informada, acepto y consiento que ustedes manejen mi información para los fines que yo mismo estoy autorizando. Esa es la base de todo este nuevo ecosistema que estamos viviendo. Desde el 26 de mayo que va publicada la ley, se han generado hasta el día de hoy 21 eventos de protección de datos en el Ecuador. De esos 21 eventos de protección de datos, 17 han sido liderados por abogados de protección de datos. Pero, ¿qué están haciendo los abogados con la protección de datos? ¿Cómo así se meten los abogados antes que los informáticos? Y es que esto tiene mucho que ver con la utilización de bases de datos, con seguridad de la información. Y bueno, la verdad es que es porque tiene un entorno, digamos, regulatorio de derechos, digamos, de nuevos servicios jurídicos también. Pero aquí es donde vamos a hacer un punto de quiebre y es probablemente la gran mayoría de todos esos eventos de protección de datos desde la perspectiva legal, lo que han tenido como resultado es un resumen de la ley. No todos estamos en capacidad de entender en un resumen de una ley. Entonces, el objetivo de esta presentación, más allá de efectivamente comentarles un poquito de la ley, es que ustedes entiendan qué es la protección de datos y cómo les impacta en su negocio.
ya habrá momento de identificar la ley. Tenemos 2 años para revisar artículo por artículo y recibir en nuestros correos electrónicos miles de resúmenes y miles de infografías acerca de cómo funciona resumidamente la ley. El objetivo de los siguientes minutos en esta charla es que ustedes se hagan justamente de los conceptos y de las ideas más claras que les van a permitir identificar dentro de su organización el potencial económico que van a poder tener los datos personales si no lo tenían hasta el momento, y que sepan que desde este momento ese potencial económico tiene que estar protegido, tiene que estar blindado para que sea 100% eficiente para ustedes. Aspectos principales de la ley. Vamos a verlos, la verdad, muy brevemente. Vigencia. Está vigente desde el 26 de mayo del 2021. Si bien habíamos mencionado que hay un régimen de adecuación de 24 meses, este régimen de adecuación tiene que ver con el régimen sancionatorio. Es decir, en estos 24 meses no nos van a multar, pero la ley está en vigencia y los derechos a ser ejercidos por medio de los titulares de esa ley se podrán empezar a ejercer desde el 26 de mayo pasado. Entonces, el hecho de que no nos multen por el momento no quiere decir que no tengamos que al día de hoy empezar ya a cumplir con esa ley. Primer punto. Segundo, ámbito de aplicación territorial. La Ley de Protección de Datos es una de las pocas normas en el Ecuador que permite una, digamos, una aplicación extraterritorial. Es decir, se protege el manejo de la información de los ciudadanos residentes en Ecuador en la medida en la que estos sean procesados por entes que están fuera del Ecuador, ¿sí? Eso vamos a ir viendo de a poquito en los próximos meses cómo lo vamos aterrizando. Como les decía, tenemos una serie de nuevos principios que rigen como tal nuestra interacción en la protección de datos personales. Hoy por hoy las empresas deberán empezar a pedir únicamente lo necesario para la prestación del servicio. Les comentaba antes, para un formulario en el banco, me piden nombre, dirección, teléfono, datos de referencia, uno familiar, uno no familiar, tiene hijos, sí, en qué colegio estudian los hijos. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así me están pidiendo en qué colegio piden mis hijos? Esa información es personal y ¿para qué quieren? Y ahí viene justamente uno de los grandes secretos de lo que estaba pasando con la protección de datos, y es que la protección, o sea, los datos personales, perdón, como tal, más allá de ser utilizados para prestar el servicio, se están utilizando para generar nuevos modelos de negocio. Y esos nuevos modelos de negocio están sustentados en lo que se llama la analítica de esos datos. Es decir, yo me adentro a identificar patrones, me adentro a revisar, digamos, situaciones puntuales de esas bases de datos, lo que me va a permitir generar mejores perfiles de mis clientes. Ah, este cliente veo en sus consumos de su tarjeta de débito que constantemente se va una vez a la semana a comer hamburguesas. Entonces voy a aprovechar y el día martes le voy a enviar un mail diciéndole que hay 2 por 1 en hamburguesas porque justamente por sus hábitos de consumo, yo sé que todos los martes a las 10 de la mañana se va a comer su hamburguesa. Entonces, tengo su perfil estructurado, ya sé qué come, ya sé dónde come, ya sé con qué frecuencia lo come. Entonces, ahora vamos a tener estos principios que van a ayudar a limitar estas acciones, digamos, un poco extra poladas, digamos, de la utilización de datos. Y ahora los datos van a tener que ser recogidos de manera transparente, es decir, plenamente identificado para qué se los está haciendo, de manera para temas legales, para temas leales. O sea, no estoy pidiendo tus datos personales para hacerte algún daño después, para identificar plenamente los tratamientos. Esto yo te lo voy a pedir no solamente para firmar la póliza que estás firmando conmigo, también te lo voy a pedir luego para un mailing, para constantemente estar enviando a tu correo electrónico promociones sobre nuestros productos y servicios. Ahora, pues, el titular va a poder escoger, ¿sí? Yo acepto darte mi información para que me des el servicio, pero me opongo a que me pidas mi información para que me estés llamando a las 4 de la tarde a ofrecerme nuevos teléfonos y nuevos televisores y nuevos viajes a Tunsupa.
Entonces, más o menos se comienza a crear toda esta nueva dinámica, ¿no? Tenemos nuevos derechos, justamente que van muy empatados a lo que les comentaba. Tenemos derechos a ser informados de qué se está haciendo con esta información. Tenemos derechos de acceso, es decir, de ir directamente a golpear las puertas de toda entidad público o privada, con fines de lucro o sin fines de lucro, y decirle, quiero conocer qué información personal tiene usted de mí, y usted tiene 5 días para responderme. No me estoy yendo ante una autoridad, me estoy yendo ante usted directamente. Y con esta ley usted está generándose la obligación de crear un canal de comunicación y de contacto para sus clientes para solventar temas de protección de datos personales. No solamente quiero acceder a conocer qué información tiene. Yo dejé de utilizar sus servicios hace 3 años, señor Telefónica, o sea, Telefónica de servicios telefónicos, deseo que los cancele, deseo que los elimine. Yo quiero tener una certificación de parte de usted que me garantice que mi información personal que tenía en usted y que la tuve durante 10 años mientras mantuve el servicio, está eliminada de sus bases de datos y no se puede recuperar y no se puede filtrar. Tenemos ahora ese derecho. Tenemos el derecho a la portabilidad. Este es uno de los derechos más nuevos, digamos, traídos por la influencia europea. Y tenemos el derecho a que, si es que nosotros vamos a cambiar de proveedor de algún tipo de servicio, tengamos la capacidad de, en vez de ir al nuevo proveedor y decirle nuevamente todo ese chorro de información que normalmente estamos dando en los formularios, ir donde el primero y decirle, tengo derecho a que usted encapsule mi información en un formato transmisible y páselo por favor a mi nuevo proveedor. Entonces, digamos, le damos esa esencia de valor a nuestra información y esa esencia de que es única y que justamente se va de un lado y se va hacia el otro sin que queden copias o réplicas al respecto. Temas a no ser valorados automatizadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Puede que existan softwares, estoy seguro que lo hay, que por ejemplo verifican constantemente nuestros hábitos de consumo y no solamente nuestros hábitos de consumo, sino nuestros hábitos de pago con nuestras tarjetas de crédito, con nuestras deudas, con nuestros créditos. ¿Y qué pasa si es que ya detrás de eso realmente no hay nadie verificando y simplemente es un software que te dice, alertita, esta persona no pagó a día de tiempo, lo bajamos de categoría? Hoy por hoy, con una ley de protección de datos, vamos a tener justamente el derecho a que no se nos perfile de manera automatizada, que no hayan softwares que estén decidiendo nuestras, eh, nuestras aptitudes, nuestras conductas, no sean solamente verificables por eso. Entre otros. Diego, ¿Sí? perdóname que te interrumpa un segundo, pero creo que no está corriendo la presentación o estoy mal, pero estamos en la página de aspectos principales de la ley. ¿Estamos bien ahí? Sí, seguimos todavía en la parte Seguimos de ahí, derechos estamos de los bien. titulares. Sí, sí, sí. Ah, Estamos ya, en el perfecto. punto atrás. Perdóname entonces, perdón. Viene la parte de categorías especiales de datos, es decir, los datos personales finalmente, ¿qué es? Cualquier tipo de información que permiten identificar o hacer identificable a una persona. ¿Qué me identifica a mí? Probablemente mi nombre, mi apellido, dónde estudié, y si es que eso está junto, pues se sabe exactamente de quién se está hablando. Pero por ahí si hablamos de, no, es un hombre de 33 años, que mide 1,77, que estudió en tal universidad, que trabaja en tal sitio, no tuvieron que decir mi nombre, no tuvieron que decir temas muy personales míos, y con esa información identificable, se logró conectarme a quién soy yo. Pero justamente vamos a tener categorías especiales de datos, todo lo que tiene que ver con datos sensibles, de esos datos sensibles que muy claramente desde la perspectiva teórica, su mal uso puede acarrear, o sea, comprometer otro tipo de derechos, temas que pueden ser relacionados a mi actividad de salud, a mi actividad sexual, a mi actividad política, que justamente si es que son mal manejados, si es que son mal utilizados, pueden eventualmente derivarme de una discriminación. Y les pongo un ejemplo de lo que podría pasar. Y esto hablándoles, aterrizándoles a temas de seguros.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que una entidad bancaria, por ejemplo, antes de la ley, pone a disposición de las aseguradoras una serie de bases de datos personales que identifican los hábitos de consumo de los clientes del banco en torno al consumo de licor, comida chatarra y tabaco, por ejemplo? ¿Con qué frecuencia mis clientes van al cajero o van directamente con la tarjeta de débito y compran cerveza, alcohol, cigarrillos y pues lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que esa información, por ejemplo, podría ser trasladada a las aseguradoras? Y las aseguradoras podrían analizar eso y decir, ah, claro, este tipo de perfil, esta persona, este potencial cliente, tiene riesgos, digamos, elevados por sobre otros, probablemente no me resulte asegurarle en las mismas condiciones que estoy asegurando a otros. ¿Qué estamos viendo ahí? Un tema de discriminación en función de la utilización no consentida de datos personales, porque probablemente la gente sigue feliz comprando sus hamburguesas y sus cervezas y no sabe que realmente eso está siendo analizado para darle o quitarle derechos. Entonces, esos son los datos sensibles, justamente todos aquellos datos personales que podrían derivar una mala utilización o digamos, una limitación en términos de derechos. Temas de salud, obviamente, temas genéticos, temas religiosos, temas financieros, temas de los menores de edad. Todo lo que tiene que ver con menores de edad deberá tener una protección reforzada. No solo basta de poner acepto en un término y condición de una página web. Vamos a requerir que esa información personal derivada de los menores sea pues cautelada, porque son personas que podrían tener problemas más graves. ¿Qué más tiene la ley? Medidas técnicas de seguridad, técnicas organizativas, técnicas legales, jurídicas, incorporación de cláusulas, mejoramiento de contratos, mejoramiento de reglamentos internos de trabajo, contratos con los proveedores, contratos con los brokers, entre las aseguradoras, contratos con los partners, con las alianzas. Todo eso va a tener que tener un contexto de protección de datos personales, ¿no? Otros aspectos principales de la ley. Se generan nuevas funciones, nuevas cargas de trabajo. Probablemente en algunas de sus empresas han visto que existe la obligación por el número de empleados de tener una trabajadora social, por ejemplo. Y con la ley de protección de datos se genera una obligación muy similar. Dependiendo la finalidad y el alcance y la cantidad de datos que se manejen. Ahí no vamos a hablar propiamente de tamaños de empresas, pero no es lo mismo que exista una empresa app que justamente dé servicios de geolocalización, de ambulancias, versus de lo que haga una gran manufacturera de bebidas, digamos, carbonatadas. Una puede ser una gran empresa, otra puede ser una empresa pequeña, startup tecnológica, pero dependiendo el tipo de información, volúmenes, tipo de datos que manejen, estas empresas ahora tendrán la obligación de contratar un delegado de protección de datos, definir una nueva función interna en su organización que va a ser la encargada y la responsable del manejo de todo el entorno y todo el ecosistema de protección de datos. Esto, digamos, una ley puede volverse un mecanismo de reactivación económica, de generación de empleo, y este es un gran caso. Si es que el día de hoy nos metemos a LinkedIn y buscamos delegado de protección de datos de Ecuador, probablemente veamos uno, por ahí que está un banco, por ahí ya medio encaminándose en esto, queriendo contratar a su delegado de protección de datos de manera preventiva. Pero yo les puedo decir, al menos serán entre 500 y 1000 compañías en el Ecuador, a muy breves rasgos, las que probablemente deberán asumir un delegado de protección de datos en los próximos meses, ¿no? Tenemos una nueva autoridad. ¿Qué es lo importante de la autoridad? Va a ser una autoridad independiente, va a ser una superintendencia de protección de datos que va a tener la capacidad de inspeccionar, de controlar, de multar,
Pero ojo, no solamente los privados, aquí también es un cambio de paradigma muy interesante, va a poder multar al sector público. Pensemos en toda la información personal que tiene el IES, que tiene el registro civil de nosotros, que tiene, no sé, muchas entidades del sector público tienen gran cantidad de datos personales y si es que no empiezan a ser manejados con estos altos estándares de protección, la superintendencia también los va a poder sancionar. Es un cambio cultural, definitivamente, como les digo, ya saliendo de esta charla, ustedes van a salir sabiendo que ustedes están empoderados y son titulares de nuevos derechos, que son dueños de su propia información y que tienen que exigir respeto del cómo se maneja y al menos tienen que saber quién la tiene y para qué la está utilizando. Temas de transferencias internacionales de datos. Esto pasa mucho justamente con los nuevos modelos de negocio cuando contratamos servicios basados en cloud o en nube y normalmente depositamos información que, claro, desde una perspectiva cotidiana, entramos a un navegador, ingresamos información y es como que, ¿y dónde se quedó guardada esa información? Muchas veces en servidores locales, pero muchas veces en servidores que están en quién sabe qué país. Entonces va a existir todo digamos, un sistema, todo un mecanismo de aprobación por parte de la autoridad de esa transferencia internacional de datos de manera digital, normalmente. Temas de sanciones, lo que les comentaba, tenemos dos regímenes principales. Tenemos las multas del 0 al 1 del 0.1 al 0.7 para las infracciones leves y del 0.7 al 1% para las infracciones graves. ¿De qué? De el volumen de negocio anual, no de la utilidad. Estamos hablando de que por una sola multa de protección de datos hecho por la autoridad se puede llevarse el 1% del volumen del negocio de ese año, que para cierto tipo de negocios pues puede ser un gran golpe. ¿Y qué pasa si son más? ¿Y qué pasa si son 2, 3 multas en el año? Estamos hablando de que se pueden llevar el 3% del volumen de negocio. ¿Qué quiere ese volumen de negocio? Ventas, no utilidad, directamente a las ventas. Y por último, lo que hemos mencionado, el tema del periodo de adecuación, que pues el reloj está corriendo, no hay que ser alarmista, tenemos casi 2 años, pero solamente para ponerles un contexto desde la perspectiva práctica. Los servicios, los procesos de auditoría de protección de datos que nosotros damos, por ejemplo, oscilan entre los 3 y 4 meses solamente para levantar la información por medio de un informe que les diga todo el siguiente proceso que tienen que hacer para implementarlo. Entonces, por ahí un proceso de adecuación, digamos, común, intermedio, en una empresa mediana grande, probablemente toma 1 año por lo bajo. Entonces, no estamos hablando de 24 ni de 23 meses como realmente estamos ahorita, estamos hablando de que tenemos 1 año para estar 100% con esto. ¿Y cuál es el valor positivo? O sea, no solamente subámonos a este tren porque una ley nos va a multar, subámonos a este tren porque esto poco a poco se va a configurar como un valor añadido dentro de sus competidores. El primero que empiece este tipo de cosas va a ser el primero que va a poder abiertamente al público, a sus clientes, decirles, tenía 2 años para hacerlo, pero lo hicimos en 3 meses, porque nosotros como empresa estamos comprometidos con la privacidad de nuestros trabajadores, con la privacidad de nuestros clientes y utilizamos y manejamos a la privacidad como una herramienta proactiva dentro de nuestra actividad comercial. Y no solo eso, sino que la propia autoridad, en la propia ley, en las disposiciones generales, nos dice que a todas aquellas entidades que logren adecuarse a los estándares de la ley antes de que se cumplan los 24 meses, una vez conformada la autoridad, se les dará un reconocimiento. Y eso, digamos, desde la perspectiva de marketing, desde la perspectiva publicitaria, pues les va a sumar. Es decir, yo acabo de recibir mi certificado de ser de los formalitos que hizo caso esto en su momento. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos de esta locura de protección de datos? Hay muchos temas pasando ahí. Soy un broker, soy una aseguradora, soy un hospital que trabaja con los brokers y con las aseguradoras. ¿Por dónde empiezo? Y realmente no tenemos que complicarnos mucho. Comenzamos por el consentimiento.
tenemos que hacernos de la mayor cantidad de pruebas, de documentos factibles, fehacibles, identificables, resguardables, que nos permitan garantizar que nosotros obtuvimos el consentimiento para la obtención de los datos personales de los clientes, empleados, proveedores que estamos utilizando. Ese consentimiento se va a volver, digamos, el punto común para los diferentes proyectos que tengamos que hacer, por ejemplo, con nuestros empleados. Con nuestros empleados definitivamente nos va a tocar hacer una revisión de los contratos de trabajo que tenemos mantenidos, verificar justamente si tenemos una cláusula de privacidad en torno a los propios datos personales que ellos nos están otorgando, pero también de los datos personales de los cuales ellos van a acceder en sus funciones dentro de la organización. Si es que no lo tenemos, nos toca empezar a hacer adendums. ¿Qué pasa con nuestros proveedores? No, poco a poco las empresas van a empezar a asumir cierta robustez en el manejo de datos personales. Y lo mínimo que van a empezar a requerir es que sus proveedores, que ese proveedor de limpieza, que ese proveedor de marketing digital que tienen externalizado, que ese proveedor de seguridad física, cumplan con esos mismos estándares que ustedes, digamos, están comprometiéndose a hacer. Ustedes en calidad de responsables del tratamiento y ellos como en su calidad de encargados de ese tratamiento de datos personales. Así con sus trabajadores, así con sus clientes, sobre todo con sus clientes y con demás actores con los que ustedes se relacionan. Pero para que vayan entendiendo un poquito con más detalle el ciclo de vida de los datos personales, que probablemente ustedes lo tienen incorporado en muchísimos procesos, en muchísimas áreas de sus compañías y que probablemente no les están dando digamos, la importancia que deben. Básicamente todos los datos provienen de un ser humano, por eso son datos personales, que son capturados por diferentes medios. Puede ser un formulario online, puede ser un formulario físico, puede ser la entrega de la cédula de identidad en la recepción del edificio cuando voy a visitar al cliente. Se captura ese dato personal. Luego viene el proceso de almacenamiento. Bueno, ya que tengo esta información personal de Diego que me vino a visitar a mi recepción en el edificio, ¿qué voy a hacer? Lo voy a almacenar en esta bitácora, en este cuaderno de la recepción. Y luego, ¿qué voy a hacer con ese cuaderno? Voy a levantar un análisis, tal vez voy a hacer un análisis de cuántas personas visitan a mi oficina mensualmente, cómo eso me puede ayudar, por ejemplo, a generar espacios de recepción de visitas más adecuados en función de los reales volúmenes que tengo. Eso me implica decir, bueno, hoy por hoy, después de la pandemia, recibo 3 visitas al año. Probablemente lo más adecuado es dejar de tener una oficina física así de grande y más bien pasarnos a una oficina pequeña. Es decir, a través de la analítica de los datos, desde el dato que yo registro para entrar en los edificios de sus oficinas, le puede generar un valor analítico hacia el modelo de negocio, hacia la optimización de recursos, hacia la generación de nuevos servicios. Ya vamos a ir viendo ejemplos. Procesamiento, es decir, perfecto, ya tengo esta data, ¿cómo la proceso? ¿Qué puedo hacer con esto? Y les voy a dar un ejemplo que me encanta utilizar, que es el ejemplo de Adidas. ¿Qué hace Adidas? Todos sabemos que Adidas vende zapatos y vende ropa deportiva. Hace algunos años, Adidas diseñó una plataforma que probablemente algunos tienen, y si no tienen ustedes la de Adidas, tendrán la de iPhone, la de Mac, y si no tienen la de Mac, tendrán la de Huawei, y si no, tendrán la de Nike, y así como las miles de apps de temas de ejercicio que hoy, o de registro cardíaco y de cosas por el estilo. Pero Adidas tenía la de ella. Entonces, Adidas no solamente tenía levantada la información de quién compraba sus productos, porque al momento de comprar sus productos, al momento de pasar la información de la tarjeta de crédito o alguna otra pregunta que te pongan en la página web, tú probablemente sabías que los zapatos te lo estaban comprando un hombre de mediana edad, 40 años, que trabajaba, digamos, por ejemplo, que viajaba, que vivía en otro país y que viajó en un país y que en ese otro país se compró los zapatos de descuento. Y se compró la gama más cara de zapatos. Entonces, ya de acuerdo con mis otros perfiles, me dice que no todo el mundo está en capacidad de comprar esa línea de zapatos. Pero más allá de eso, le permití que se baje su aplicación deportiva. Entonces, con su aplicación deportiva, perdón un segundito,
La sesión era hasta las 6 de la tarde, pero me quedan todavía unos 10 minutitos más. No hay problema, continuamos, Carlita, Mariela. Diego, sí, tranquilo, sigue, tratemos de ir acortando un poquito, ¿te parece? Para ya ir acabando en 10 minutos. Sí, justamente ya desde este momento más o menos son 10 minutos, me extendí en algunos temas. No te preocupes. Entonces, Adidas lo que comenzó a hacer es procesar la información de venta de sus productos y adicionalmente de esa data personal que provenía de los ejercicios de sus consumidores de los productos de Adidas y empezó a simplemente analizar, incluso con geolocalización, y decir, bueno, mis deportistas de Adidas salen en la ciudad de Londres de tal parte a tal parque de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, los que trotan van por acá, los que hacen caminata más lenta hacen por acá, los que juegan fútbol hacen para acá. ¿Qué hago con esta información? Señores de la municipalidad, ¿quieren poner un nuevo parque dentro de la ciudad? Yo sé dónde poner el nuevo parque porque yo sé dónde caminan los deportistas dentro de la ciudad. Señor que vende jugo natural y que hace smoothies para deportistas, ¿quiere conocer el mejor spot dentro de la ciudad para vender sus smoothies? Pues póngalo en esta esquina porque en esta esquina pasan 2.300 deportistas al día. Entonces, una empresa como Adidas dejó de vender zapatos y camisetas y empezó a vender data analizada que permitía generar, a su vez a otros a generar nuevos productos. Y yo les podría decir hoy, no solamente en el ámbito de los seguros, en cualquier ámbito económico, en cualquier industria, en cualquier actividad económica, estamos en este momento en una capacidad cultural y tecnológica de procesar la información que tenemos, tanto de nuestros empleados como de nuestros clientes, para mejorar, para generar nuevos productos y servicios. Eso no tengan la mayor duda. Los que están haciendo, pues en buena hora. Y los que no, ya van a ver que todo este nuevo ecosistema de protección de datos, a más de volverse una carga de compliance, de cumplimiento, de que qué pereza, cómo le tengo que dar a la autoridad ahorita información, creo que les va a empezar a generar un cambio de chip de cómo podemos monetizar esta información de la que ya nos están obligando a manejarla perfectamente. O sea, ya que tengo información perfectamente estructurada, protegida y demás, bueno, ahora sí, ¿cómo le saco jugo? La información es poder, no se olviden de eso. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en los próximos meses? Nosotros desde Newbox hemos identificado 3 etapas hacia los próximos años en torno a este ecosistema en el Ecuador. Primero vamos a tener una etapa preventiva, que es justamente en la que estamos viviendo. Son estos 24 meses donde los más sabios van a montarse preventivamente a ejecutar análisis de riesgo, evaluaciones de impacto, adecuaciones legales, organizativas hacia la ley. Y una vez que pasen estos 24 meses, vamos a estar empezando a una etapa reactiva. En esta etapa reactiva es donde van a empezar las contingencias, donde ya va a haber una autoridad que le va a interesar ir a golpear puerta. Y yo les digo, primera línea de batalla es bancos, aseguradoras, brokers, hospitales, telefónicas, universidades, es decir, ese tipo de retails son ese tipo de negocios grandes que tienen grandes cantidades de información personal, son los primeros a los que les llega esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque justamente desde Newbox venimos trabajando temas de protección de datos desde el 2015 y pues ya vimos cómo funciona este tema. Y vienen los procedimientos administrativos, vienen las inspecciones, vienen las sanciones, así que ahí también pues van a requerir de alguna forma una asesoría legal. Y luego viene una etapa muy linda realmente, que es en la que nosotros ya como Newbox también estamos ya viviendo. Nosotros bajo nuestra expertise en legal design, que es decir, diseño aplicado al derecho, lo que ayudamos a nuestros clientes es a estructurar nuevos modelos de negocio y de servicios utilizando la privacidad y utilizando la normativa de privacidad como la columna vertebral de esos nuevos servicios. Entonces, ustedes comienzan a generar valores añadidos, valores con protección al consumidor desde el defecto, desde el diseño.
Muy brevemente, ¿cómo funciona esta etapa preventiva? Digamos, desde la óptica ya de nuestros servicios. Nosotros realizamos una auditoría de protección de datos, un análisis de riesgo que tiene 4 etapas. Esas 4 etapas, muy brevemente, lo que nos permite es generar un análisis de los procesos que está ejecutando la compañía, identificamos los principales procesos de negocio, las partes relacionadas en ese proceso de negocio, identificamos los servicios y las áreas involucradas en la captura, procesamiento y uso de datos personales, y una vez que tenemos ese entendimiento del negocio, pasamos hacia un mapeo de datos. Realizamos entrevistas con las diferentes áreas de la compañía, analizamos documentación existente, contratos, políticas, formatos, mails, cláusulas, y les ayudamos a identificar las bases de datos personales y quiénes son los responsables de las mismas. Una vez hecho esto, pasamos a justamente nuestro análisis de brechas, donde realizamos una revisión de las medidas que deben cumplirse en torno a los estándares de la ley y, bueno, de buenas prácticas de seguridad de la información. Determinamos las brechas o las potenciales brechas de seguridad e incumplimiento. Les asignamos una categoría de riesgo. Esto es muy importante. No solamente identificamos la brecha, o sea, aquí está el problema. No, te decimos, esta es la frecuencia con la que te puede pasar este problema y esta es la posible gravedad de que tengas este tema. Muchos de los que ustedes tal vez están aquí manejan temas de cumplimiento y pues sabrán a qué me refiero con estos temas. Y por último, esta primera etapa preventiva termina de nuestro lado entregándoles un plan de remediación, donde agrupamos las observaciones, obviamente por categoría de riesgo, factorizadas y determinadas en función de ciertas iniciativas de remediación que ustedes deberían tomar para mejorar estos temas. Revisamos las capacidades existentes justamente de la organización para verificar si es que están habilitadas para asumir este nuevo rol de proteger su información como la ley manda, y si es que no, pues tendrán que hacerse de soportes externos que les ayuden a cumplir con eso. Desarrollamos como tal el plan de remediación, se presentan resultados y se avanza esta primera etapa. Muy brevemente, la etapa reactiva está compuesta por una serie de nuevos procedimientos que vamos a tener, contingencias legales derivadas no solamente de las multas, sino de las crisis reputacionales que puedan empezar a masificarse a raíz de que esto está en boga, por fugas de información o vulneraciones de seguridad. A tal retail de venta deportiva que está en los centros comerciales le hackearon las cuentas. En Twitter, semejante escándalo, les toca mandar una carta de disculpas, no, tranquilos, y comienza la gente, pero es que yo ya tengo la ley de protección de datos, quiero saber qué información se le filtró de mí, y si es que está la información de mi hijo, y si es que está en la naná, y empieza pues un bochinche, ¿no? Notificaciones de vulneraciones de seguridad, es decir, la ley nos está determinando que si es que a nosotros nos pasa una vulneración de seguridad, tanto física como digital. Esto no solo piensen en hackeos, piensen en casos como los que en algún momento tuve la oportunidad de analizar en España, una clínica de implantes y de cirugía plástica, botó los archivos de pacientes antiguos en el basurero afuera del edificio. Y un grupo de gente pasó por ahí, vio que habían unas cajas, comenzó a sacar y sacó toda una publicación de todas las mujeres pues desnudas o con sus operaciones, con los nombres de quién se había operado y demás. Esa no fue una filtración física, eso fue alguien que tuvo la irresponsabilidad de botar en un basurero archivos médicos de un hospital. Y así pueden haber miles de casos, ¿no? El delegado de protección de datos, van a tener que tener un nuevo compañerito dentro de las organizaciones, van a tener que registrar las bases de datos que ustedes tengan bajo su poder en un nuevo registro nacional de protección de datos personales, van a tener procesos administrativos para aprobar normas corporativas vinculantes, sobre todo para el caso de las empresas multinacionales, es decir, una aseguradora que tenga presencia aquí y en 30 países del mundo, va a tener que aprobar esas normas corporativas que entre entes de los diferentes países tienen, digamos, determinados para hacer un buen manejo de la transferencia de datos, van a tener que aprobar las transferencias internacionales, van a tener que lidiar con las inspecciones, ya no solo viene el Ministerio de Trabajo a inspeccionar, ya no solo viene la super de compañías de inspeccionar, ahora viene la Superintendencia de Control de Control de Datos, de Protección de Datos a verificarles.
Por último, decirles que esto es un cambio cultural. Esto nos va a tomar un poco de tiempo, esto genera muchísima concientización. Por eso también desde parte de Newbox, mucho de lo que nosotros nos gusta es de esta manera, como ustedes lo han visto, aterrizar estos conceptos de la manera más didáctica a sus propios equipos, porque el primer paso para adentrarse a una real cultura de protección de datos es conocerla, es saber qué es protección de datos y cuáles son los impactos para mi organización. Viene esa asesoría legal, ese apoyo consultivo, preventivo, reactivo y proactivo como una primera base para alcanzar la protección de datos. Luego definitivamente viene el soporte técnico, es decir, todo ese soporte informático, los sistemas de seguridad, la revisión de los softwares, cómo vamos a responder ante incidentes de vulneraciones de seguridad. ¿Tengo una gestión de contraseñas o tengo el post-it con mi usuario y contraseña pegado aquí encima de la computadora? Y así cuando entran a las oficinas, cualquier cliente que va caminando por las oficinas va viendo los post-its de todas las contraseñas de cada una de sus computadoras. O peor, cosas aún que he visto, es en la cartelera de la oficina pegadas las contraseñas de los diferentes usuarios. Es decir, tenemos que empezar a generar una cultura de lo importante que es que esta información esté protegida. Y por último, justamente está este ecosistema que va a ser vivo, o sea, va a mantenerse en el tiempo. Capacitaciones constantes, asignación de roles, controles de seguridad y en general un cambio de mentalidad organizacional en estos temas. Muy rápidamente, datos en el mundo de los seguros. Desde el mismo momento, desde de la suscripción y selección de riesgos para seguros de vida, siniestros, salud, vehículos, etcétera, se suministran una gran cantidad de información de datos personales, de carácter personal, para poder tramitar las pólizas, los datos de presentaciones médicas, facturas. O sea, ustedes son de los que más datos personales manejan todo el tiempo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, aquí es muy importante atar toda esta asesoría legal, como les decía, a un tema informático, porque mucho de esto, me imagino, debe estar ya sustentado de manera digitalizada. Y ustedes, cualquier aseguradora o broker en este momento, deben preocuparse por generar este triángulo de la ciberseguridad para precautelar a la información, su información de clientes, información sensible de contratos, de proveedores, de alianzas, de cierre de negocios, tienen que estructurarlo en función de una confidencialidad, de una integridad de cómo está estructurada esa base de datos y de una disponibilidad que les permita acceder constantemente a esa base de datos. Y básicamente en el mundo de los seguros, lo más importante va a ser, como les digo, el hacerse de consentimientos comprobables, verificables de las relaciones, y ahí les digo, sobre todo en las aseguradoras, de esta nueva relación entre responsables y encargados. Las aseguradoras en la gran mayoría de veces se van a convertir responsables porque son los que van a captar como tal la información del cliente, pero luego tienen a todos los brokers y esos brokers se van a volver encargados de esa información que ustedes provean o al revés, los brokers se van a volver responsables de la información, de captar la información del cliente al momento de la venta del seguro, y luego la aseguradora se va a volver una encargada al momento de verificar si es que paga o no eso. Entonces, entre brokers y aseguradoras va a existir un gran ecosistema de responsabilidades y es muy importante que se generen los contratos y documentos adecuados porque eso es lo que va a poder determinar las responsabilidades de cada uno cuando haya problemas. Se filtró una información de esta gran aseguradora. No, pues que esto me vino del broker. No, pero es que yo no celebré el contrato con el broker. No, aquí está el contrato, pero es decir, estamos ahorita en un momento en el que tenemos que crear un nuevo ecosistema. Tenemos que ponernos un gradito más de confianza entre estas relaciones entre brokers y aseguradoras, que ahora va a ser el cómo manejas tú mi información personal, cómo manejas tú la mía, ¿no? Y quiero terminar esto con un video para decirles que la privacidad no ha muerto, que la privacidad hoy por hoy, más allá de ser un cumplimiento más a esa lista de cumplimientos que yo tengo que hacer ante los reguladores, puede volverse una estrategia competitiva, puede volverse un factor diferenciador en el mercado. Y les voy a mostrar justamente lo que una de las principales empresas del mundo está haciendo en función de la privacidad y volviéndola una herramienta de marketing. Este video tiene 5 días. Esto es salido del horno.
Aquí tienes tus gastos del mes pasado. Esto aliviará el picor. Can I have a taste of your ice cream? Can I lick the crumbs from your table? Can you hear those people behind me? No, mind your own business. Why don't you mind your own business? La privacidad se puede volver un factor diferenciador, se puede volver un habilitador de negocios transparentes, de negocios, no les estoy hablando de venta, de compra y venta de bases de datos, les estoy hablando de negocios que realmente pueden llegar a potenciar modelos disruptivos, innovadores, desde la óptica de los seguros. Se viene un ecosistema InsurTech. El ecosistema InsurTech, gran poder del ecosistema InsurTech está basado justamente en el correcto manejo de datos personales y de cómo pueden optimizar la venta de productos, de nuevos servicios, de nuevos seguros en torno a ese entendimiento, a esa analítica de la información. Desde hace varias décadas tenemos a la estadística como una herramienta para ayudarnos a prever el futuro. La estadística es la herramienta que nos permite conocer el pasado de manera pues precisa para poder prevenir el futuro. La data, la analítica de data hoy por hoy es mucho más que eso, porque nos puede permitir moldear nuestro presente, no solamente prevenir el futuro. Algunas recomendaciones finales para terminar, perdón por la extensión de estos minutos, simplemente decirles que ¿por dónde tenemos que empezar este tema? Tenemos que incorporar el consentimiento de los titulares de datos personales y analizar que el consentimiento cumpla con los estándares y principios de nuestra nueva ley de protección de datos. Eso requiere de un análisis legal especializado. Necesitamos de eso adecuarlo a todos los contratos de nuestros clientes, proveedores y trabajadores por lo bajo. Más si es que van a hacer contratos internacionales con partners, alianzas, stakeholders, shareholders. Bueno, términos y condiciones de uso. Algunas de sus empresas probablemente tienen definidas apps, tienen creadas aplicativos móviles, tienen generados suscripciones online. Es importante hacer una revisión de esos términos y condiciones, verificar si es que hoy por hoy están cumpliendo con la nueva ley de protección de datos y, ojo, lo que les comentaba en otra sesión ahora, diferenciar. Los términos y condiciones de uso es un documento que les va a permitir determinar las condiciones y las cláusulas del servicio como tal que ustedes están dando. Pero independientemente ahora con una ley de protección de datos, ustedes van a tener que generar este documento paralelo, que es el aviso de privacidad. El aviso de privacidad que regula paralelamente al servicio que estás contratando de manera online, la situación de los datos personales entre las dos partes. Incorporar avisos de privacidad en los portales web y buscar su aceptación expresa. Medidas tecnológicas, importantísimo. Muchos de ustedes tienen departamentos de IT, de tecnologías de la información, de seguridad de la información. Tienen que hacer una revisión para ver si es que ustedes cuentan con las capacidades tecnológicas para identificar, para resguardar o para recuperar datos personales. Importantísimo. Segundo, informar sobre posibles pérdidas de robos o datos. Es decir, estamos en el peor momento para querer ocultar este tipo de cosas. Más bien, es importante empezar a diseñar estrategias de cómo podemos afrontar si es que un día amanecen con estas lluvias, inundado el parqueadero de la empresa y que lastimosamente por no estar pilas con estos temas tenían todos los servidores ahí y se les perdieron la información de los datos personales. No todas, algunas. ¿Cómo van a reaccionar a ese tipo de incidentes? Y medidas internas, esto ya va con un tema cultural. Primero, conciencia. Tenemos que hablar a toda la empresa de estos temas. No es posible de que estemos en los escritorios y aquí el ejecutivo tenga abierta la carpeta con el caso ahí de la persona embarazada, de que por ahí hubo un contagio de SIDA, de que hay algunas cosas, está la foto, está el número de teléfono. No. Todo eso va a tener que cambiar. Vamos a tener que ser extremadamente prolijos con el cómo manejamos la información, no solamente digital, sino física. ¿Quién nomás tiene acceso a los archivos físicos? ¿Dónde están los candados? ¿Quién administra las llaves para esos candados de esos archivos físicos? Es decir, viene un cambio cultural. Nos tenemos que sentar todos a hablar de esto para ver que no vayan a haber fallas al respecto.
Cosas que pasaban, por ejemplo, en análisis que he visto. Un servicio, una clínica odontológica pequeñita. Entró una señora, esto en España, ¿no? Esto con temas de protección de datos mucho más desarrollados. La señora sentada en la sala de espera, viendo cómo detrás del counter donde está la señora recepcionista, están los gabinetes abiertos, ahí con todos los archivos de los clientes del dentista, y ¡ay, se me cayó! ¿Me pasa, por favor, ese archivo? Claro, ahí le paso, abro. ¡Ah, este señor ha estado con caries! Tenga. Multados, porque justamente no manejaban bien sus archivos físicos. Limitar el acceso a las bases de datos. No todos podemos tener acceso a todas las bases de datos. Hay que empezar a generar ese organigrama de responsabilidades. Y por último, empezar a ir definiendo quién va a ser el responsable del manejo de datos, independientemente de que si la empresa como tal vaya a tener la necesidad de designar un delegado de protección de datos, que es una figura pues específica para todo esto. Con esto me despido, les agradezco, me extendí un poquito, me despido de parte de Newbox. Son nuevos tiempos, son nuevas formas de hacer derecho. Cualquier cosa, cualquier comentario, por favor, a las órdenes. Nosotros desde nuestra óptica legal, la experiencia con los clientes que manejamos, vamos varios años haciendo esto desde Perú. Probablemente somos una gran alternativa que ya tiene el know-how para al día de hoy empezar un proceso de auditoría desde la perspectiva legal en protección de datos. Siéntanse libres de contactarme, les dejo mi correo electrónico, les dejo mi número WhatsApp con toda la confianza. Hay, como les digo, nuevos tiempos, hay nuevos perfiles de abogados, un poquito menos descorbatados, un poquito más relajados, utilizando lenguaje más sensible y, digamos, más dinámicos para las necesidades actuales del mundo. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias, Diego. Creo que vamos a darnos, ¿te parece? Un tiempito para contestar un par de preguntas. No vamos a alcanzar a contestar todas, pero al menos unas dos, si te parece. A ver, una de las preguntas que teníamos es, en base a la nueva ley, debería desaparecer el sistema de SAT, el sistema de supercías, y yo le agregaría ahí el sistema de publicación de reclamos administrativos, de resolución de reclamos administrativos en materia de seguros. Primer punto, la ley de datos personales lo que protege es la información personal de personas naturales. Han habido jurisdicciones como la uruguaya, por ejemplo, que amplía en su espectro de la ley la protección de datos personales, que ya no sé si son personales, pero de las personas jurídicas. En nuestro caso, no. Solamente se va a proteger los datos personales de las personas naturales, pero cuando no es aplicado todos los estándares de la ley, justamente cuando se han ejecutado o cuando se han puntualizado procesos de anonimización, es decir, procesos mediante los cuales no podamos identificar o hacer identificable a la persona involucrada en algo. Definitivamente el tema SATG, definitivamente base de datos de súper de compañías, definitivamente muchos de los aspectos estructurados en función de también nuestro derecho de acceso a la información pública deberán ser matizados, porque sí podemos acceder a información de compañías en función de la base de datos de las súper de compañías, pero ¿para qué queremos saber el nombre del accionista? Hay veces en que nos va a ser, hay veces que va a ser necesario, pero otras veces en que no. Entonces, la súper de compañías tiene un gran trabajo justamente para estructurar, digamos, sus bases de datos y sobre todo las que tienen acceso al público en torno a cómo va a tener que anonimizar. El propio SATG, no sé si ustedes lo han visto últimamente, está empezando a tener este tipo de limitaciones. Tú hace 5 o 6 años accedías al SATG y podías ver el proceso penal de violación con asesinato con todos los de la ley y podías ver nombres, apellidos, por ahí se filtraba un número de WhatsApp en alguna de las declaraciones del juzgado y no había ningún tipo de control. El acceso a la información pública se va a mantener, pero probablemente ahora hablemos solo con diminutivos, hablemos con XXX en contra de AAA, porque justamente la información pública tiene como objetivo un tema, o sea, no necesariamente vamos a requerir la información personal de las personas siempre para acceder a los beneficios como tal que nos puede dar la información pública. Definitivamente estos 24 meses, sobre todo las instituciones públicas, sobre todo las instituciones como las super de compañías, tienen un importante trabajo de adecuar
No es que nos vamos a quedar sin información por parte de ellos, pero probablemente va a estar anonimizada o simplificada. Bien, ¿el rol del delegado de protección de datos lo puede hacer el oficial de seguridad de la información o debe hacerlo un nuevo rol? Vamos a ver, esto está por definirse en el reglamento de la Ley de Protección de Datos que definitivamente va a salir en estos próximos 24 meses. Sé que desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia se está empezando ya a poner en agenda el tema. Es un proceso que pues implica muchísimo menos debate social, es una norma que pretende ser más técnica, no hay tanto tiempo de debate como lo hubo con esta primera ley, pero definitivamente vamos a tener un reglamento interno que va a pulir este tipo de cosas. Incluso se abre la posibilidad a que con el delegado de protección de datos no sea necesariamente contratado en nómina por parte de la empresa. Yo creo, justamente por la limitación de cargos y de perfiles de ese tipo en nuestro país, que la autoridad va a ser lo suficientemente abierta como para decir, les permito o contratar internamente o contratar servicios externalizados de esto, como normalmente pasa con los temas de WAFE, ¿no? Con el oficial de cumplimiento de la WAFE. Uh-huh. Diego, una última pregunta. Considerando que somos uno de los últimos países que ha tenido esta ley que le regula la protección de datos, ¿tú has podido ver en otros países que la reglamentación secundaria en seguros se ha desarrollado con amplitud? Es decir, ¿podríamos nosotros en el Ecuador esperar que tener una regulación secundaria amplia, es decir, tener regulación para diferentes tipos de ramo, diferentes tipos de contratación de seguros? A ver, nosotros como Ecuador, nosotros vamos a definitivamente seguir el lineamiento regulatorio europeo. Y el lineamiento regulatorio europeo marca muchísimo la adecuación sectorial de ciertos matices en torno a la protección de datos. Entonces, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos tiene pues su ley, tiene su autoridad, tiene sus políticas generales y por ahí saca un documento que se llama la Guía Práctica para el Manejo de Protección de Datos para el Sector Asegurador de España. ¡Boom! Y se lanza una serie de criterios, una serie de aterrizajes mucho más cotidianos de su actividad para que pues se adecúen de mejor manera a ese entorno. Pero para que lleguemos a esa etapa, para que lleguemos a una etapa en la que una autoridad de protección de datos que todavía no está conformada empiece a ejecutar las digamos, directrices o normativa secundaria por sectores, pues tenemos largo todavía. Uh-huh. Perfecto, Diego. Bueno, lamentablemente por temas de tiempo y no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero le vamos a pasar a nuestro invitado para que las pueda contestar de manera individual por correo electrónico, ¿sí? Y con esto... Ahorita tengo ahorita, así que muy rápidamente las puedo contestar para que no se queden. A ver, nos ponen, ¿todos los datos personales son datos sensibles? No, no todos los datos. Mi nombre no es un dato sensible, mi altura no es un dato sensible, el color de mis ojos no es un dato sensible, mi orientación sexual, sí, digamos, mis datos médicos sí son sensibles. Entonces, no todo dato personal es dato sensible, hay justamente una división. La ley solo regula protección de datos de personas naturales o también personas jurídicas, y ya les comenté, solamente datos personales en el caso del Ecuador de personas naturales. Las personas jurídicas únicamente son reguladas en Uruguay y todo el mundo les critica por esto porque no tiene mucho sentido. ¿Qué medidas podemos implementar las instituciones que manejan de información personal y sensible para proteger la información? Medidas de toda índole, desde organizativas, asignación de roles, quién tiene acceso a las bases de datos, se prohíbe que tengan pegados los post-its con las claves de acceso, una gestión de contraseñas temporal, cambien contraseñas cada 2 meses de manera sistematizada. Las contraseñas tienen que tener cierto tipo de niveles de seguridad. ¿Quiénes administran las bases de datos? ¿Dónde están los servidores? ¿Tienen respaldo de esos servidores? ¿Archivan la información que ya no necesitan? Son varios temas que se pueden hacer. ¿Cómo se puede acceder al consentimiento de los datos personales de los beneficiarios? Por muchos medios. Por ejemplo, cuando hablamos de videovigilancia, ¿cómo se accede a el consentimiento
cuando existe recopilación de datos personales en temas de videovigilancia. Ustedes en sus oficinas tienen una cámara de seguridad, les va a tocar poner un cartelito a la entrada que diga, hola, bienvenidos a, pues vi a alguien de, qué sé yo, de Zurich, bienvenidos a Zurich Seguros, estás entrando a un espacio que se encuentra filmado, al pasar de este paso, aceptas de manera voluntaria que tu imagen será filmada y procesada en términos de datos personales por medio de nuestras cámaras de seguridad. Entonces, avisos en términos como les digo, de avisos de que les están filmando, avisos de que les están grabando. Acuérdense, no sé si a ustedes les ha pasado cuando entran al Zoom, que les dice, les da leer tu mensaje, le dice, esta sesión se está siendo grabada, ¿quiere quedarse o quiere salir? En el momento en el que ustedes dicen, quiero quedarme, están aceptando a que sus datos personales, como puede ser su imagen, su voz, o otros temas, estén recopilándose. Y solo esta última, que es de las cortas, ¿cómo se manejará este tema con la UAFE? ¿Se deberá mantener el proceso de lavado de activos de las aseguradoras? Definitivamente, son dos temas completamente independientes. Vamos a tener una nueva entidad regulatoria a la que le tenemos que presentar cosas mensualmente, anualmente, semestralmente, no sabemos todavía, eso se verá en el reglamento, pero independientemente de todo lo que tiene que ser con lavado de activos, se tendrá que manejar paralelamente el tema de protección de datos. Entonces, eso espero haber contestado las rápidas y más bien me quedo muy a las órdenes de cualquier cosa que ustedes necesiten. Hay mucho debate que se está dando en redes sociales de estos temas. Como les digo, gran parte de los eventos que hoy por hoy pueden existir van a estar orientados probablemente a resumir la ley y la idea no es resumir la ley porque hay mucho más de qué hablar con esto y hay mucho más que aterrizar y empezar a conversar. Yo les invito, por favor, a todos los que quedan de asistentes que nos conectemos por LinkedIn. Yo soy una persona que es muy, digamos, activa en LinkedIn. Estoy constantemente generando contenidos, generando artículos, compartiendo información importante, no solamente a mi LinkedIn personal, sino también al LinkedIn de nuestra empresa, a Newbox. Newbox tiene una muy interesante forma de abordar estos temas, muy dinámica, muy visual, y en algún momento tendremos oportunidades de hablar otras tendencias que creo que van a ser muy interesantes hacia el sector de seguros en los próximos años, en todo lo que tiene que ver con inclusión financiera, por ejemplo, para comentarles ojalá pronto. Muy bien, Diego, muchísimas gracias. A nombre de FEDESEG, igual les queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos y su participación en este webinar. Esperamos que los contenidos desarrollados hayan sido valiosos. Definitivamente, nuestro sector es uno de los que más almacena, recopila y usa datos personales de clientes para el desarrollo de su actividad y debemos comenzar a prepararnos en la aplicación de esta importante ley. Reiteramos nuestro agradecimiento a la firma Newbox y por supuesto a Diego por esta excelente charla. Para nosotros ha sido muy honroso, Diego. Muchísimas gracias y a todos por su compañía. Muy buenas tardes y casi noches. Hasta luego. Gracias a todos, que les vaya muy bien.